más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Muy buenas tardes, un gusto el poder saludarles nuevamente a todos nuestros amigos y hermanos a través de la 930 Radio Costa Rica, la mejor radio de Costa Rica y todas sus plataformas en internet y diferentes herramientas que nos brinda la 930 para que este programa, los enigmas de los tiempos lleguen a su casa. Así que es un gusto, mi nombre es Freddy Peña y de verdad para nosotros es una gran bendición el poder compartir con ustedes hoy día. Hoy miércoles vamos a darle seguimiento al tema tan importante que hemos venido desarrollando, bueno, que ha levantado un poquito de roncha, como decimos a término muy de tiquicia, muy tico nosotros, ¿verdad? Porque son temas bastante delicados que en realidad la mayoría de los cristianos, pues muchas veces los sacamos de nuestras conversaciones y prédicas y los que tenemos la facultad y Dios nos ha permitido dentro de su gracia el poder hablar en público a las personas, muchas veces no tocamos este tipo de temas porque son un poco difíciles y conspicuos y dañan muchas veces la susceptibilidad de las personas. Pero yo quiero ser muy claro y enfático hoy día. Este es su servidor Freddy Peña y los enigmas de los tiempos estamos aquí para decir única y exclusivamente la verdad. Y tenemos una obligación ante Dios y los ángeles que apuntan los reportes de nuestra obra sobre la tierra de decir la verdad. Con esto hoy quiero empezar leyendo unos versículos muy importantes para que ustedes entiendan por qué este tema hay que darlo como está escrito. Porque como dice la palabra en Isaías también, a la ley y al testimonio, si no se hablase y se hiciera como esto, es porque a nosotros no nos ha amanecido. Y les leo a ustedes en Ezequiel capítulo 33 y versículo 4 en adelante. Voy a leer unos dos versículos para que entiendan ustedes la importancia y el compromiso que tenemos aquí en los enigmas de los tiempos de tocar este tema y decir la verdad tal cual es. Entonces, toca la trompeta para advertir al pueblo. Entonces, si alguien escucha la trompeta, pero no se da por advertido, y llega la espada, de su propia muerte será él culpable. Como escuchó el sonido de la trompeta, pero no hizo caso, será responsable de su propia muerte. Pues si hubiese estado atento, pónganme en atención, pues si hubiese estado atento, dice Ezequiel capítulo 33 y versículo 4 en adelante, pues si hubiese estado atento, habría salvado su vida. Y eso es para los que hoy van a escuchar este programa y la semana pasada escucharon el programa acerca de idolatría, de algunos temas que hablamos, es porque tenemos un compromiso ante Dios. El que escucha la palabra, si ya la escuchó y no quiso hacer caso, la persona que le dice el mensaje queda libre de la culpa. A ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela del pueblo. Y habla acerca de los que predican la palabra del Señor, como este servidor y algunas personas, su pastor o todos ustedes que tengan el ministerio y la gran encomienda que dejó Jesucristo es para todos.
de predicar el evangelio, hay que hablar las cosas tal y cual son. Dice así: a ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, oiréis la palabra de mi boca y advertiráis de mi parte al pueblo. Cuando yo le diga al malvado, vas a morir, si tú no le adviertes, aquí es donde voy hacia mí, si tú no le adviertes que cambie su mala conducta, el malvado morirá por su pecado, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. En cambio, si le advirtieres al malvado que cambie su mala conducta y no lo hace, él morirá por su pecado, pero tú habrás salvado mi vida. Ante todo, tenemos una responsabilidad, una encomienda como creyentes, como cristianos y como personas que enseñamos la palabra, tenemos la responsabilidad de dar un sonido certero a la trompeta. Así que el tema de hoy, idolatría antigua e idolatría actual, amigos y hermanos, lo vamos a empezar de la mejor forma y es orando y pidiendo al Señor su dirección. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, Dios, venimos ante ti, Señor, yo, tu servidor, Padre, y mis hermanos a través de los diferentes medios, para pedirte que abra las vías de nuestro entendimiento y que nos permitas comprender, Señor, la importancia de este tema que vamos a desarrollar hoy día, Señor. Permítenos, oh Dios, tener los sentidos abiertos y nuestro corazón dispuesto para impregnar y escribir, Señor, con el dedo de tu Santo Espíritu, Dios, esas palabras que vamos a leer hoy en las Sagradas Escrituras, para que podamos hacer los cambios pertinentes y esto nos permita, Señor, heredar el reino de los cielos y la vida eterna. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como les digo, y gracias ahí por los hermanos en Control Master, de verdad que tenemos una plataforma bastante interesante, ahí con más o menos un banco de unos 100 programas que usted nos puede buscar en nuestro canal de YouTube. Idolatría antigua e idolatría actual. Empezamos con un versículo la semana pasada y voy a hacer un pequeño review como siempre lo hago, porque a su servidor lo que le gusta es que aprendamos juntos. Usted y yo estamos estudiando la palabra de Dios, las escrituras, la sagrada inspiración, la lámpara que nos guía a nosotros, y estamos también viendo a través de la historia los acontecimientos hoy día, porque somos la última generación, dice que somos el pueblo de la odisea del fin, y nos toca ver todas estas cosas que van a acontecer y nos están tocando ver antes de la venida de Cristo. Y una de las cosas que dice Apocalipsis es que aún dentro de las plagas habían personas que seguían idolatrando y no habían dejado sus ídolos de oro, de plata, y ni aún así se arrepintieron de ver todas las maravillas y portentos que se estaban haciendo. O sea que esto, como lo vimos la semana pasada, no nace de ahora, ni nació en tiempos de Cristo, sino que desde que el pecado ingresó al mundo, amigos y hermanos, ya empezó algo a quitar o algún aspecto físico o algún ídolo o alguna tendencia o pensamiento humano y pecaminoso empezó a desviar el corazón y la mente del ser humano de Dios. No haréis, Levíticos 26:1, no haréis para vosotros ídolos, no haréis para vosotros ídolos, es una normativa, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada, para inclinaros a ellos, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Solo hay un Dios para usted y para mí que somos creyentes. Y lo dije la semana pasada, repito, esto es un repaso rápido. Amigos, si hay otras personas que tengan otras dogmatizaciones o que tengan otra religión, hinduista, budista, no sé, isoteísta, islámico, cualquiera de estas personas que están viendo hoy el programa, pues gloria a Dios por ellas y ojalá que el Espíritu Santo toque su corazón, su alma, su mente, para que usted pueda llegar al entendimiento de esta nuestra palabra y nuestra fe. Pero yo creo que hoy estamos hablando entre cristianos, llámese católicos o llámese evangélicos, protestantes, luteranos, calvinistas, cualquiera de las tendencias de dogmatizaciones cristianas. La Biblia que usted y yo seguimos, amigos y hermanos, nos dice que nosotros no tenemos que hacer ninguna escultura, ni ninguna piedra, ni nada semejante que se pinte o que se adore. Estudiamos también la semana pasada
amigos, que hubieron antes de Cristo muchos dioses y que en el pueblo antiguo de Israel, en el Antiguo Testamento, se menciona Moloch, Astarter, Istar, Baal peor, que eran todas las mismas, el mismo dios pagano, solo que transculturado. Y antes y después de Cristo también hubieron hombres pensadores, grandes pensadores, como lo vimos que fue Buda, y como vimos también que por lo menos las tendencias del hinduismo con Krishna y todos estos programas que nos hemos dado a la tarea de en los enigmas enseñarles a ustedes, vimos que tienen tendencias muy similares al cristianismo, pero eso a nosotros, a usted y a mí, hermano cristiano, hermano católico, si se dice seguir a Cristo, nos interesa absolutamente nada de eso. Por eso yo les pongo ahí esa imagen donde dice no. A nosotros no nos importa lo que hicieron en antaño, cuántos hijos pasaron por el fuego, a nosotros no nos importa las tendencias de dónde nacieron esas culturas, esas idolatrías, porque somos creyentes, creemos en Cristo, amén, así es. Y yo sé que donde usted esté oyéndome, usted va a decir, amén, yo no creo en eso. Pero vamos a hilar un poquito más delgado, o empezamos a hilar la semana pasada un poquito delgado. Y el tema vino por la cuestión de las pasadas, la llamada pasada, o la peregrinación a la Virgen de los Ángeles que tuvimos en este mes de agosto en Costa Rica. Bueno, que tuvieron los, digo tuvimos porque soy también tico, entonces está incorporado ahí dentro de la etiqueta, ¿verdad? Pero entonces en Costa Rica hubo una pasada el 2 de agosto en donde casi 3 millones de personas se fueron, amigos y hermanos, caminando en diferentes regiones del país con una fe increíble, hermosa, de emular, de envidiarla en un buen término de la palabra, porque qué barbaridad cómo hay gente que tiene una fe tan grande, unos principios y un credo y un carácter, un temple tan fuerte para hacer esos sacrificios y hacer ese gesto y dar ese regalo de fe a su dogmatización y su creo. No les quito el peso de la importancia y de la acción que hicieron. No les quito, jamás. Tiene que quedar muy claro porque he conversado en el transcurso de esta semana con algunas personas y no estoy con el afán de criticar ni juzgar las tendencias de otro porque hay libertad y hay respeto. Ahora, no respeto algo, y quiero aclarar esto, porque el respeto es dar porque lo que se está haciendo es bueno y de emular, y obviamente yo no podría decir que respeto lo que hacen los hermanos católicos porque no lo haría yo. O sea, yo jamás idolatraría, ni oraría, ni pondría mi fe en un ídolo por lo que vamos a aprender hoy. Ok, pero eso no es lo que yo piense, ni es tal vez lo que a usted le han enseñado, ni a nosotros, ni lo que el comercio, ni lo que el colectivo nos enseña, sino lo que la palabra de Dios, amigos, hermanos, que nos llamamos ser cristianos, nos dice. O sea, nos enseña también la historia, amigos y hermanos, que este asunto de las peregrinaciones no tenía ninguna base, que eso nació desde Flavia Julia Elena o Santa Elena en el año 313, recuerden, con el edicto de Milán. Eso lo pudimos estudiar la semana pasada. Vimos que todas estas primeras, podríamos decir, grandes éxodos y grandes peregrinaciones que se hicieron a lugares que se llamaron después de Cristo, la muerte de Cristo, lugares santos. Aquellos lugares en los que tenía que ver algo con la muerte, resurrección, nacimiento y vida de Jesús y de la iglesia primitiva. Eso no estuvo reflejado nunca durante la conducta, aunque se hacían, en el caso de Israel, tenían un santuario hecho, pero de adoración. Es lo mismo como cuando usted va a su iglesia de adoración, pero la presencia o la gloria chequina, si tenemos la posibilidad de leer lo que ocurría en el santuario del Antiguo Testamento, nos damos cuenta que la gloria chequina bajaba al santuario, hasta que vino Cristo y dijo que el Espíritu Santo iba a morar entre nosotros, y que ya Dios no necesitaba santuarios de piedra para morar, sino que iba a morar en nosotros a través de su Espíritu. Con esto no digo que las iglesias no sean importantes, no, jamás, son importantísimas, pero el asunto de visitar iglesias, santos y todo esto no se dio, lo vimos históricamente hasta después del año 313. Ya en el año 1300, repaso, y ya voy a empezar con el tema porque hoy es pura Biblia. Tienen que entender que lo que voy a decir no lo puedo decir de mi pensamiento, lo voy a decir de lo que dice la palabra, las Sagradas Escrituras. Entonces tenemos que
entender que usted va a tomar una decisión hoy muy importante entre si seguir pensando en que alguna imagen o alguna escultura o algo semejante que usted quiera tener en fe a Dios en los cielos, en la tierra o debajo de la tierra le puede servir o no, y qué piensa Dios a través de las Sagradas Escrituras con respecto a ese actuar suyo o en el caso mío, que en algún momento fue mío. Hasta el año 1300 se empezaron a hacer estas peregrinaciones ya oficiales con el Papa Bonifacio VIII. Recordemos que iban a los martirias o al martireos, cuando en el Evangelio, en Mateo 24 dice, y será predicado este Evangelio por testimonio. Se habla de esta palabra, martiria o martireo, que significa testimonio o donde habían muerto los mártires. Vean qué interesante. O sea, que cuando se habla que al final de los tiempos el Evangelio va a ser predicado, dice que va a ser predicado, amigos y hermanos, con dolor. Ok, entonces iban a estos peregrinajes y se hizo un negocio, obviamente lo vieron por la necesidad económica, lo estudiamos con nombres, con datos, con bulas, con apellidos, con concilios que se dieron en los primeros 1000 años. Si usted se perdió el programa, pues la otra semana pasada, pues puede buscarlo en nuestro canal de YouTube. Eso está súper bien con la tecnología. Ok, la necesidad económica de la iglesia naciente católica, el unir el feudo, el unir la política. Por eso dice que ese último reino que iba a ser en la estatua de Nabucodonosor proféticamente iba a ser de barro y de hierro, porque iba a tener una unión política religiosa y que nunca se iba también a dar lo que pasó en Europa y que toda la historia nos ha enseñado, unificando reinos a través de convenios eclesiásticos y obviamente intereses creados. Entonces esta gente de Roma empezó, o por lo menos el Papa Bonifacio desde el año 1300 empezó a ver un gran negocio en agarrar a todos los feudos europeos, de todos los pueblos conquistados obviamente por Roma en la antigua Europa, ya los hemos hablado en otros programas, y a traerlos ya no a Jerusalén porque lo tenían los sarracenos que había sido perdida obviamente por el imperio romano, ya no la tenían en dominio. Y si no, las peregrinaciones, los estudiamos, les empezaron a hacer hacia Roma y hasta el día de, ¿cuándo? Hasta el día de hoy, 24 creo que es de agosto, así, por ahí andamos del 2023. Ok, para que vean que estamos al día. Entonces estudiamos eso ahí y por ahí nos fuimos quedando. El tema que vamos a empezar hoy, amigos y hermanos, que fue el que pinceleamos la semana pasada, se llama idolatría moderna. ¿Qué es la idolatría moderna? O sea, vimos la semana pasada por lo menos solamente 3 casos de personas o movimientos masivos que habían en 3 diferentes países. En Portugal, hablamos de México y mencionamos el de Costa Rica, obviamente, porque estas son como las que atraen más gente masivas en una sola procesión. Hay algunas otras, una en Brasil, que tiene más de 7 millones también, pero no quise documentar más para no hacer más extenso el tema, sino para que nos diéramos cuenta como creyentes, porque el tema que vamos a ver hoy, ya el versículo que vamos a tocar, amigos y hermanos, nos va a poner contra la espada y la pared y nos va a poner, hermanos católicos, a pensar y decir, ay Dios, de verdad, si tu palabra dice que eso no se tiene que hacer, y voy a ir a buscar la Biblia mía y la voy a revisar a ver si eso dice, y cuando usted vea que ahí lo va a decir, usted dice, va a tener que tomar una decisión y decir, Padre, perdóname, estaba equivocado, pero de hoy en adelante mi vida va a ser diferente y la única persona, bueno, la único ser al que voy a adorar y voy a bendecir y voy a doblar mis rodillas, Padre celestial, es a ti. Amén. Ok, vean qué lindo. Entonces vimos eso, la cueva de Iría en Fátima, en Portugal, que jala más de 6 millones de personas. La patrona de Tepeyat, pónganme en atención esto, en México llega a, bueno, por lo menos este año que está documentado, llegó, que fue el año pasado, llegó a 8.5 millones de personas en un solo día yendo a visitar a la Virgen de Guadalupe o a la patrona, como se mencionó y lo vimos la semana pasada, de Tepeyat. Y no dejamos por fuera lo que vimos la semana pasada también de Nuestra Señora, bueno, la señora mencionada, la señora de Los Ángeles, la Virgen de Costa Rica o la llamada Negrita. Esta Virgen de Los Ángeles, bueno, todos los que vivimos aquí en Costa Rica, y para nadie es un
secreto que la mayoría pues de población que tenemos en este momento, que ya se dan casi que a penales, como decimos, ¿verdad? Es de tendencia católica. Por eso es la preocupación de este hermano Freddy, porque yo me siento en la necesidad de decirle a todos mis buenos amigos católicos, que son amigos, clientes, conocidos y familiares míos, de que yo les amo en Cristo Jesús y que sé que Dios tiene el reino de los cielos abiertos para ustedes y no hay nada ni nadie que les pueda decir a ustedes que ustedes no van a entrar al reino de los cielos. Eso sí, vamos a ver qué tenemos que hacer para poder llegar a eso. Porque yo conozco personas de esta denominación que en forma y función son mucho mejor que hasta uno que se dice ser un cristiano, hablemoslo así, protestante. Entonces eso quiero que quede pues muy en claro, porque lo que viene ahorita en adelante nos va a enseñar, amigo católico, y voy directamente al católico porque no logro entender que haya un cristiano evangélico que esté poniendo su fe en otras imágenes, ídolos o algunas otras cosas, aunque no sé también, porque bueno, esto les va a todos. He visto también personas en algunas casas donde tienen elefantes y son creyentes, y también les va, perdón, nos va a todos nosotros donde son creyentes y tienen elefantes con el moco para arriba y viéndola para el lado de la puerta, porque, y eso me lo han dicho clara y abiertamente. Pues piensan que son de broma, pero la palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca, así que aquí no se escapa nadie y todos nosotros vamos a quedar como títeres sin cabeza con este tema, porque tendremos algunos ídolos y los ídolos tienen muchas caras, no solamente es una imagen, ni solamente es a veces puede ser un hijo, a veces puede ser un negocio, a veces puede ser la televisión, puede ser la tecnología, a veces pueden ser un montón de cosas, la plata. Recuerden que hay un Dios que se llama Mamón y lo menciona Jesús muy claramente. Y cuando habla de los ricos dice que no tengo nada contra los ricos, gloria a Dios, qué bendición ser rico. Como decía un familiar mío, que rico ser rico, claro que sí, pero también se puede volver un ídolo, ojo, ¿verdad? Porque aquí no solamente es para que digamos, sí, los hermanos católicos, no, nosotros también debemos de poner nuestras barbas en remojo y tomar todos los versículos que vienen para nosotros mismos. Ok, Nuestra Señora de los Ángeles, con casi 3 millones de personas que asistieron en esa conmemoración a la Virgen, ¿verdad? Y en realidad, pues uno que tiene la posibilidad de verlas aquí en Costa Rica, porque nosotros antes vivíamos por ese sector de desamparados, que entran esas pistas que van hacia Cartago, y eran millones de verdad de personas las que pasaban, y personas con mucha fe, con mucho entusiasmo, personas rezando, cantando, orando, personas haciendo obras benéficas, ayudando también a las otras personas que venían. Bueno, yo me ponía a analizar y pensar y yo decía, claro que sí, hay que tomarles en cuenta, o sea, el puntaje de la fe. El problema es que no han tenido la orientación de vida para canalizar esa fe y adoración a quien lo merece y a quien es el único que dice la palabra del Señor que debe de recibirla. Ese es el tema de hoy y aquí vamos. Me preguntaron y aquí quedamos. Pero si es por la madre de Dios, ¿será un pecado, Freddy? Así me dijo la señora, me abrió las manos y dijo, pero si es por la madre de Dios, ¿cómo va a ser pecado? Me dice. Y yo le digo, ay, qué pena, sí, yo sí que le entiendo, y María, la mejor mujer del mundo, y todo lo que pudimos explicarle en ese momento del tema, pero también tuve que traer la Biblia, y aquí fue donde nos quedamos la semana, y aquí vamos a arrancar, y leímos ese día lo que dice 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 5. Amigos, donde dice, pónganme en atención de esto, que solo hay, porque hay un solo. Oigan esos términos que les marco, no crean que gasto horas enteras marcando eso para que ustedes no le pongan atención. Sí, pónganselo en atención, porque son las letras, las palabras claves que Dios dejó impresas en las Sagradas Escrituras para que usted y yo podamos comprender el tema. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Está hablando de Dios Padre que está en el cielo, porque hay un solo Dios, Dios Padre que está en los cielos, un solo mediador. ¿Y entre quién? Entre Dios que está en los cielos y nosotros que somos hombres. Y dice el nombre y apellido, dice Jesucristo, hombre.
Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario por usted y por mí, amigos, fue el puente que permitió que el hombre pecador pudiera llegar y acercarse confiadamente al trono de la gracia divina. No hay absolutamente nada ni nadie que lo lleve usted a la presencia de Dios más que Jesucristo y su nombre. Tenemos que entender eso, porque si no, nuestras oraciones, amigos y hermanos, no van a llegar al Padre. Porque nuestras súplicas y porque el perdón y la remisión de nuestros pecados no va a llegar al Padre. Por eso este tema es tan importante para mí, porque yo amo a mis hermanos católicos y los quiero ver salvos en el reino de los cielos. Y yo voy a leer un versículo para que ustedes vayan entendiendo. Éxodo 23 y 6. Y dice claramente, como el otro versículo, una normativa. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ok, pero Señor, disculpe, está hablando de dioses ajenos. Yo no estoy hablando de ningún dios ajeno, estoy hablando de San Patricio y de Santa Elena y de Santa Mónica y de San Pedro y de todos los santos que fueron hombres de Dios y que trabajaron para el ministerio cristiano y que sí, Señor, estamos hablando que sí, pero usted vea lo que dice aquí, usted puede siquiera admirar y respetar mucho a las personas. Claro que cuando a mí me hablan de Pablo, yo digo, qué belleza, pudiera llegar uno a ser por lo menos como los, no sé, parecerse a esos hombres, o como Juan el Bautista, o como todos los hombres de fieles de Dios que dejaron compromisos, como esa canción tan linda, con todo el mundo, con todo lo dejaron para seguir a Cristo. ¿Cuánto cuesta seguir a Cristo, amigos y hermanos? La perla preciosa, ¿cuánto cuesta comprarla? ¿Cuánto cuesta ese terreno? Todo, y todo se llama todo. Usted puede mirar una persona, un personaje bíblico, David, qué bárbaro, David, que carga con todos sus defectos, igual que nosotros, igual que yo. Pero David, ok, pero no, señores, usted no puede hacerse una imagen de San David, ni puede hacerse una imagen de San Nicolás, ni puede hacerse una imagen de Santa Patricia, ni de San Antonio, y mucho menos rezarle a San Antonio para que le traiga un novio y un esposo. Y ni mucho menos rezarle tampoco al santo de la panadería, ni ahora le sacaron santos a todos los santos. Amigos, veamos lo que dice la Biblia, hermano católico, amigo, hermano. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las adorarás. Hermanos, yo no veo ninguna excepción en el tema. No veo absolutamente nada que diga, no, porque era la madre de Cristo, adórenla. Es más, nunca dijo Jesucristo, los apóstoles de la iglesia primitiva, que usted tenía que adorar a María o a alguno de ellos. Jamás. Si alguien tiene ese versículo, cualquier teólogo de la iglesia católica, cualquier, no sé, decano de las iglesias, universidades teológicas católicas que lo tenga y me lo pueda hacer llegar, me retracto públicamente de lo que estoy diciendo. Pero en ningún momento en el Nuevo Testamento, los 66 libros canonizados para lo que es el canon bíblico, amigos y hermanos, se encuentra que se le rinde adoración a ningún hombre. De hecho, cuando se hinca Daniel ante un ángel, el ángel le dice, no, no, levántese, que yo soy un consiervo suyo. Juan le pasa lo mismo, y le dice, no, 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 levántese, solo a Dios adorarás. El único que se dejó que le adoraran fue Jesucristo, porque era Dios. ¿Me comprenden? Aquí no hay nada más que hablar. Discúlpeme, qué pena, hermanos, pero la palabra es enfática y dice que no te ay, de nuevo, en la rodilla, no te inclinarás a ella, ni la honrarás. Así que tenemos que entender que no es no. Ahora, ¿por qué no? Solo porque a usted se le mete y solo porque... No, 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 ese versículo lo dice bien claro. Pero bueno, digamos que no estamos conformes con el versiculito. Vamos a buscar unos 2 o 3 versículos más. Porque este tema tiene que quedar aquí claro. Porque en esto se me va la responsabilidad que tengo como predicador de la palabra de Dios y como atalaya, como un siervo, simplemente un laico que tiene una responsabilidad. Porque Dios un día lo rescató y tiene la responsabilidad de que otros lleguen a Cristo. No saben, 1 Corintios 6, 9 y 10.
no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes no heredarán el reino de Dios? Los malvados. ¿Y quiénes se cuentan como malvados? Ok, vamos a seguir. Vean las flechas que les pongo en esa imagen. No saben que los malvados no van a heredar el reino de Dios. Y vean lo que nos amonesta. No se dejen engañar, hermanos católicos, no se dejen engañar. Si la iglesia primitiva, fundada en el catolicismo, metió cosas, iconografías, metió ídolos y festividades que no estaban, hermanos, no fue su culpa. Eso es un engaño que usted recibió, pero no es su culpa. Dice la palabra en Juan 8:32 que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y la verdad está hoy ante usted. Esa es la palabra. Vaya, busque una Biblia y léala y entienda lo que está diciendo ahí. No saben que los malvados no heredarán el reino de los cielos. No se dejen engañar. Vea la listica. Ni los fornicarios, ni los idólatras, que es lo que nos compete hoy, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Amigos, hermanos, esto es de vida o de muerte para usted. Es de vida o de muerte para usted. Tal vez usted toda su fe la ha puesto en adorar siempre, no sé, el culto a María, a los santos, y ha desviado su mente de Cristo Jesús como el puente y de Dios como único que recibe honra y gloria. Dice que usted se convierte lamentablemente en malvado delante de Dios. Ahora dice que usted ha sido engañado, porque eso te lo enseñaron. Tenemos que entendernos. O sea, hay una solución y es dejar de hacer lo que a Dios le desagrada. Y dice que los idólatras que no van a heredar el reino de los cielos los mezcla con la misma cochinada y porquería. Perdónenme en el término peyorativo, pero tengo que hablar así, porque no sé si será el último día en que les hable. Pero como los adúlteros, como los sodomitas, como los pervertidos sexuales, como los ladrones, como los fornicarios, como los borrachos, los avaros, así son los idólatras. Yo no lo estoy inventando. Ni esto es factura de los enigmas de los tiempos, ni es factura de Radio Costa Rica, ni es factura de Freddy Peña. Esto es palabra de Dios. Si usted quiere de hoy en adelante seguir engañándose solo, porque ya usted conoció la verdad hoy, y si usted quiere seguir engañándose solo y seguir adorando imágenes e ídolos, amigos y hermanos, sépalo y entienda, y me duele mucho porque tengo familiares, que no los veré si Dios tiene misericordia de mi persona y también me salva, no los veré en el reino de los cielos. Porque por ser idólatra, y ser idólatra vamos a estudiar qué es. Para que usted no diga, no, es que yo no soy como los que pasaban los hijos por fuego, ni sacrificaba a mis hijos, ni es Moloch que yo adoro. No, eso es una inventada, ese hombre está loco, ese es un extremista, es un ortodoxo. No, vamos a leer otros versiculitos, ¿ok? Bueno, y recuerden que los que les estoy leyendo no son del Antiguo Testamento, porque eso también me lo quisieron hacer ver un día de estos. Pero es que usted habla mucho de Levítico, se habla mucho de Éxodo, y habla, bueno, si quiere agarramos la mitad de la Biblia y la botamos. Qué raro, porque cuando Jesucristo dijo que el que cambiara una tilde, una coma, hasta que no pasarían hasta que los cielos y la tierra fueran nuevos, o sea, hasta después del milenio, iba a seguir la Biblia funcional. Y eso lo dijo cuando habló del Antiguo Testamento. O sea, no estaba hablando del Nuevo Testamento, ni las cartas paulistas, ni nada de eso. Pero le he mencionado 2 cartas paulistas donde estamos hablando lo mismo. Perdón. Para que la persona que me salió diciendo eso tenga la referencia también escrita. Porque en realidad tenemos que ser claros y transparentes. Si no, ya les dije a ustedes, como les leí al empezar, de que en esto se me va mi vida también espiritual. Qué pena, pero me voy a tener que aguantar la pena, de verdad, y decirles lo que está escrito. Ahora bien, vean esto otro. Ahora bien, las obras de la carne
son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría. ¿Qué dice ahí, perdón? Idolatría. Pero ¿cómo? Otra vez lo vuelvo a meter entre el charco de la porquería. Perdónenme otra vez el término peyorativo. Sí, señor. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. ¿Saben qué son una cosa semejante? Son cosas iguales, muy parecidas, similares, que huelen, que parecen, que se ven igual. Y semejante es que son iguales. No son ni siquiera parecidas, son iguales. Semejante a, igual a. ¿Ok? Idolatría es igual a la hechicería, a la impureza, a la insexualidad, al homosexualismo, a todo lo que usted se puede imaginar malo que menciona la Biblia. Yo no lo estoy inventando. Dice, contra las cuales os advierto, sigue diciendo Pablo en Gálatas 5, 19 y 21. Y el anterior fue en 1 Corintios 6, 1 Corintios 6 del 9 al 10. Y esta es en Gálatas 5 del 19 al 21. Apúntese en 1 Corintios y Gálatas. 1 Corintios 6 del 9 al 10 y Gálatas 5, 19 al 21. Y ahorita les voy a dar otros para que vean lo que es un ídolo. Vean qué interesante, es así. Semejantes contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes. O sea, no una vez, muchas veces se vio Pablo en esto. ¿Por qué muchas veces? Porque cuando leemos el contexto histórico, todos los puertos de Asia Menor y todos los lugares donde andaba Pablo, amigos, eran helenísticos y grecorromanos y tenían sus panteones. En Hechos hay un momento en el que llega Pablo y está en un anfiteatro lleno de todos los dioses, de todos los dioses, y había uno, el Dios sin nombre. Y entonces de ahí se agarró él para poder hablar de Jesucristo y su obra redentora. Pero si la gente estaba acostumbrado a esto, eso no es nuevo. Pero en el tiempo de Jesucristo, cuando vino la libertad a este mundo, amigos y hermanos, muchos salieron de esas mentiras. Y hoy día es el momento en que usted también pueda entender lo que dice la palabra. Ahora bien, dice las obras de la carne, son todo esto que mencionamos. Dice, y os advierto, ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué yo estoy afanado? ¿Y por qué mi meta es que esto quede claro? ¿Por qué? No porque tenga nada contra ninguna dogmatización, ni me interese siquiera que se pasen a ninguna iglesia mía, porque no pertenezco a ninguna iglesia más que al cuerpo de Cristo y a los santos, como dice 1 Corintios capítulo 1, que en todo lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo. ¿Me comprenden? Lo digo porque lamentablemente ya hemos visto en estos versículos que los que idolatran son igual de pervertidos y perversos que todos los otros que practican la multitud de abominaciones que Dios aborrece y que eran pecados de muerte. La idolatría era un pecado de muerte, y no voy a extenderme más a eso en el Antiguo Testamento para mostrarles cómo murieron 28,000 personas, cómo bajó Moisés del Monte Oreb y se tragó la tierra a 23,000 personas, y como otras más murieron. Es más, tanto así que levantan una esfinge y la hacen despedazarla y que se la tomaran totalmente para que desapareciera. Recordemos también con la culebra que se levantó en el desierto. Se hizo un símbolo porque la gente de larga distancia no podían llegar para ser curadas cuando los atacaron las culebras de fuego que llamaban. Picaban y morían la gente. Entonces se erigió Moisés, Dios le dijo, hágase una serpiente y todo aquel que la ve queda sano. Y la hicieron, pero después de que se fue la plaga esta, ¿qué pasó con la escultura? La despedazaron para que no le idolatraran. Porque Dios sabe, hay medios. Entonces no se puede hacer una imagen. Bueno, se puede hacer una imagen, pero si usted la adora es cuestión suya. Yo le puedo decir una cosa a usted, amigos y hermanos. Usted puede dramatizar lo que quiera mientras eso no se convierta en un Dios para usted. No sé si me voy a entender, pero como les dije al principio, la idolatría tiene muchas caras.
No creamos que solamente Santa María, ni la Santa Fátima, ni Santa, que son básicamente la misma Virgen en diferentes culturas o bueno, latitudes. Pero hay otras cosas también que nos competen a nosotros, los que no vamos a una iglesia con santos, pero que tenemos que quitarnos porque tenemos allá nuestros mamones. Y los que entienden el término ya saben de qué estoy hablando. ¿Qué es idolatría? Ok, ¿qué es idolatría? Viene del término eidolón, eidolón que es griego, que significa, vean, imagen y figura. Imagen o figura. Y latris, que significa devoto. O sea, la idolatría es todo aquel que se hace devoto de cualquier imagen o figura. ¿Ya me entendieron? Según la Biblia, la idolatría es la adoración de imágenes o el honor divino que se rinde a cualquier objeto creado que no se le da a Dios. Que no se le da a Dios. Porque usted puede querer el trabajo, porque el trabajo es más importante, hablando de los que no tenemos un ídolo, que Dios, usted está ya idolatrando. Usted puede querer un hijo, pero si el amor o el servicio o lo que usted tenga que hacer por ese hijo traspasa los límites morales que pide Dios para usted y aún así a usted no le importa, usted ama más ese hijo que Dios. ¿Me entienden? Entonces ese hijo para usted es un ídolo. Yo quiero que quedemos bien claros. Este asunto de la idolatría tenemos el concepto histórico de que solamente estas tres religiones monoteístas abrahámicas, como se los puse ahí para que nos entendamos, el judaísmo, el cristianismo y el islam, creemos en el monoteísmo, o sea, en solamente un Dios. Vean qué interesante. Pero quiero decirle algo que me da un poquito de pena a mí como cristiano protestante, y es esto, que yo veo en el judaísmo ortodoxo y aún el judaísmo mesiánico, porque conozco muchos hermanos que son judíos mesiánicos y son personas de gran calidad y muy ordenados y muy, de verdad, rectos en algunas de sus costumbres, y qué bendición. Pero aún el judaísmo y el islam, que es una de las otras religiones que nació de Abraham o de las religiones abránicas, no están fraccionados como está el cristianismo nuestro. Qué doloroso, amigos, qué doloroso es ver cómo las iglesias protestantes, las iglesias anglicana, la iglesia luterana, la calvinista, y usted se pone a ver el montón más ahí, y hoy por hoy el montón de disecciones más de ministerios que han nacido a través, que nacieron de ciertas tendencias libres, y o sea, usted se da cuenta que el cristianismo está totalmente fragmentado. La religión que vino para quedarse y conquistar el mundo, que hasta 2000 años después ha ejercido una influencia y ha crecido y se ha logrado posicionar a llegar a tener hasta más de 2100 millones de personas adeptas al cristianismo. Estamos hablando que la tercera parte del mundo, amigos, hermanos, somos creyentes. ¿Y cómo va a ser posible que nosotros estemos tan divididos? Entre estas tres, por lo menos que sea, y solo el cristianismo tiene eso. Y entre el cristianismo, pues hay algunos, como anglicanas y algunas otras iglesias, aún manejan alguna decoración gótica y que pueda ser un poco referente a imágenes y cosas de esas, pero no tan abiertamente como lo maneja la iglesia católica. Entonces yo quiero ser bien enfático en esto, para que ustedes entiendan, mis hermanos, que tengo que dirigirme a los hermanos católicos en forma directa, porque son los que sabemos y entendemos que tal vez porque no habían leído esto con claridad o porque les han enseñado mal, han estado equivocados en el concepto. Y no es que nosotros tengamos la razón la va a dar las Sagradas Escrituras. Pero la Iglesia Católica Apostólica Romana metió algunas prácticas, y entre las formas de veneración que tiene o existen dentro del catolicismo, se mencionan estas dos formas de veneración, que es la dulia o la veneración a los santos, y también la hiperdulia, que es la adoración y admiración que se le da a María, o se antepone a María antes que Dios. Eso se llama la hiperdulia, y la dulia, la veneración a todos los santos. Estas dos formas de adoración, gracias por el tiempo, estas dos formas de adoración, amigos y hermanos, han venido
y se incorporaron dentro de la Iglesia Católica después del primer milenio, porque nunca existió. Antes del 313, nunca había existido. El concilio de Milán, y recuerden lo que hablamos históricamente, el puente de Milvo y de Helena, de Flavia Helena, ¿verdad? La madre de Constantino y todas sus visiones proféticas que vio y todo el cambio que se dio con esos concilios, y el de Nicea principalmente en el año 325, cambiaron todo esto y se dieron la dulia y la hiperdulia. Entonces ahí fue donde se empezó a adorar las imágenes que hoy en día la Iglesia Católica adora. Pero hermano católico, eso pasó hace 1000 y resto de años. Tenemos que entender que hasta el día de hoy, por alguna cuestión, vamos a hacer un programa de eso para que ustedes se den cuenta por qué la veneración a las imágenes pues es importante entre la Iglesia Católica. Básicamente es un negocio, y bueno, ahí lo vamos a explicar en otro programa, porque ese es otro tema. Y también, obviamente, va ligado con porque aquí usted, hermano católico, se va a dar cuenta que no se debe de hacer imágenes de semejanza. Muy rápido, me quedan 10. Quiero leerles para que entendamos, amigos, qué es un ídolo, o qué dice la Biblia que es esa estatua que está ahí, o que alguien hizo, o que alguien santificó, o que alguien puso por ahí. ¿Qué es y por qué está ahí y para qué sirve, o si tiene algún efecto poderoso? Isaías 46, versículo 3 me dice así: oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel. Cuando yo les pongo esa flecha ahí, estoy diciéndoles que esto lo dice el profeta al pueblo de Dios, a la casa de Israel, la gente cristiana. Oiga, hermano católico, usted es cristiano porque usted sigue a Cristo, y usted cree en el Espíritu Santo, y usted cree en el bautismo, y usted cree en la Santa Cena y todo, en su forma y estructura y modelo, que podemos diferir y no solo en una, en muchas de las dogmatizaciones y prácticas de los mismos cristianos internos. Pero usted católico es cristiano, así que esto es para usted, esto es para el pueblo de Dios y para todo aquel que sea creyente como yo en Cristo Jesús y que tenga cualquier ídolo, llámese como se llame. Los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz y hasta la vejez, yo mismo y hasta las canas os soportaré. O sea, Dios el que nos dio la vida, a usted, a mí, que somos sus hijos. Póngame atención, hermano cristiano, hermano católico, que nos formó. Dice la palabra en Proverbios: mi embrión vieron tus ojos. Lo dice en Salmo también David. ¡Qué belleza! O sea, Dios nos formó, nos trajo con un propósito. Ese mismo Dios que te hizo formarte ahí dice así: yo hice, yo llevaré, yo soportaré, yo guardaré. ¿A quién te está preguntando Dios, hermano? Hermano, amigo, a mí me lo está preguntando: ¿a quién me estáis asemejando? ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis? Dice Dios. ¿A quién me estás asemejando? ¿Con quién me estás igualando? ¿Con quién me estás comparando? ¿Para qué seamos semejantes? ¿Para que seamos semejantes a qué? ¿Con qué me estás comparando? Nos está preguntando Dios. Y dice, aclara: sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero, un orfebre, un joyero, para hacerse un dios de ellos. Dice, de ellos. Se postran, está hablando con nosotros, nos está diciendo: ¿por qué me están comparando con esto? Se postran y adoran, se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en un lugar. Allí se está, bien, allí se está, y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni los libra de la tribulación. Dios te está preguntando, hermano: ¿me estás comparando con algo que no te va a ayudar en el momento que me vas a necesitar? Con algo que están haciendo de oro y plata, con algo que ha fabricado un hombre. ¿Me vas a comparar con eso? ¿Me vas a igualar a eso? Esa es la valía, esa es la estima que tengo como tu Dios, tu creador, y el que te da la vida y todas las bendiciones. Para que me compares con eso. Eso es lo que está diciendo Dios en ese versículo. No sé si usted lo ha leído alguna vez, hermano católico, pero ahí está. Y hermano cristiano también. Isaías 44. Brincamos de Isaías 46 y Isaías 44.
La insensatez de la idolatría. Y voy rápido porque me quedan 5 minutos. Los formadores de imagen, vea lo que dice la Biblia. Y 44, Isaías 44:9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y los más preciosos de ellos para nada es útil. O sea, todo lo que hacen estos formadores de ídolos e imágenes, dice que para nada es útil. Y ellos mismos son testigos, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen? Que para nada es de provecho. He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. El que hace un ídolo lo hace un hombre, no lo hace Dios ni siquiera. Ni siquiera hay que apareció la piedra y que milagrosa. Engaños porque eso es algo prohibido ante Dios, que usted adore una piedra, y ya lo vimos. Que la Virgen se apareció y la invita a la traía, que le volvió a aparecer y que volvía. Amigos, confusión, engaños, todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Isaías 44, sigue diciendo el 12. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da, vean las que le marco, le da. ¿Quién le da? El herrero. Forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. El ídolo ni siquiera lo hizo Dios. Luego tienen hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. O sea, es un hombre común y silvestre el que ha hecho todos estos ídolos. El carpintero, sigue diciendo versículo 13, tiende la regla, lo señala con alambre, almagre, lo labra, él mismo lo labra con los cepillos, le da, él mismo le da, figura con el compás, lo hace, él mismo lo hace, en forma de varón o semejante de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Cortas cedros y toma ciprés encima, que crecen entre los árboles del bosque. Planta un pino que se cría con la lluvia. De él se sirve luego el hombre, el mismo hombre que plantó, que hizo, que tomó, que cortó, que aferró, que cortó y que hizo al ídolo. El hombre, de él se sirve luego el hombre para quemar y tomar de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cruce panes. Hace además un dios, un ídolo de madera, y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla ante él. Versículo 16. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, líbrame porque mi Dios eres tú. Eso es lo que es un ídolo. Absolutamente nada. Si es de madera, madera que se coma. Si es de piedra, piedra que se quiebra. No tiene absolutamente nada de poder ni efectividad. Y la Biblia dice claramente que no te lleva a Dios, lo vimos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Jesucristo y entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Éxodo 25, y voy terminando, me queda un minuto. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso. Miren esta imagen, el que te creó en el vientre, como decía ahí, fuerte y celoso. Vean esta imagen, imagínese usted un Dios tan fuerte que le vaya a poner usted el pie encima, hermano, porque usted lo aborrece. Vea lo que dice, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Termino con este versículo del 18 de Isaías 44. Isaías 44, 18. Apúntenlo, vean lo que dice. No saben ni entienden los que hacen los ídolos, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hace carne y comí. ¿Haré del resto de él una abominación?
Me postraré delante de un tronco de árbol, de ceniza se alimenta. Su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano. Hermanos, amigos y hermanos, no debemos de traer cosas abominables a nuestra casa, para que no seamos malditos del todo, lo aborreceremos, lo abominaremos, como dice la palabra del Señor en Deuteronomio 7:26. No traerás cosa abominable a tu casa para que no seas maldito, del todo lo aborrecerás, lo abominarás porque es maldición. Tenemos que entender que Dios ha puesto delante de nosotros el bien y el mal. Quiero que entendamos, amigo católico, y voy a leer este versículo que me queda, porque me queda un minutico antes de despedirme, y se encuentra el último versículo, por favor, a nuestros hermanos, que dice, condiciones para la restauración y la bendición. En Deuteronomio 30, hay una forma en la que usted puede llegar a Cristo confiadamente, y es dejando todas estas prácticas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos. Recuerde que los mandamientos dicen que no hay que hacerse dioses, ni imágenes, ni semejanzas, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te dé y bendiciones en la tierra en la cual entres para tomar posesión. Amigo y hermano, mi nombre es Freddy Peña. Este programa son los enigmas de los tiempos. Los espero el próximo miércoles para un programa nuevo. Bendiciones. Cada vez más violencia.